Y la verdad yo creo que es así. Dios ha sido bueno con nosotros. Y que de una u otra manera Él igual ha endulzado nuestras vidas. ¿Cómo olvidar la palabra cuando el pueblo de Israel, luego que cruza el Mar Rojo, ellos toman pandero, alaban a Dios por la proeza tremenda que Dios ha hecho, pero luego se encuentran con las aguas amargas de Mara, con esas aguas que no eran bebestibles, y el pueblo inmediatamente empezó a murmurar. El pueblo inmediatamente decayó su semblante, y hecho que recién habían alabado y habían bendecido a Dios. Pero el mandamiento decía de que debían cortar un árbol, y ese árbol ponerlo ahí en esas aguas que eran amargas, y ese árbol cortado, ¿qué hizo? Endulzó esas aguas que eran completamente amargas. La palabra en Isaías dice que Jesucristo fue cortado de la tierra de los vivientes. Él en la cumbre del Calvario bebió amarga hiel. Toda esa amargura que nosotros teníamos, la bebió Él. ¿Para qué? Para que en ese sacrificio tú y yo pudiéramos endulzar nuestra vida. Y como cantábamos delante, pudiéramos levantar nuestras manos y poder alabar a este Dios bendito y a este Dios maravilloso. Yo no sé si van a poder leer por la oscuridad, pero la palabra se encuentra en Primera de Samuel, en su capítulo 16. Le vamos a dar lectura, ¿cierto? Del versículo 17, capítulo 17, versículo 4. Yo soy un poco corterista, así que, pero de igual manera nos ponemos de pie, ¿cierto? Versículo 4 en adelante, Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 4 en adelante, dice así la palabra del Señor, y damos lectura en el nombre del Padre, y del Hijo, y de su Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor: salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5.000 ciclos de bronce. Sobre sus piernas traía levas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 ciclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo, y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y todos tuvieron gran miedo. Por la lectura de su palabra somos todos bendecidos. Glorifiquemos al Señor, hermano. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Gracias, Señor. Muchas gracias. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Muchas gracias. Bien, amados hermanos, nos encontramos con una palabra que la verdad es bastante conocida. Evidentemente en el mundo cristiano, ¿cierto?, conocemos la historia desde pequeñito, inclusive, ¿cierto?, desde las escuelas dominicales. Es más, la sociedad o el mundo también conoce esta historia porque es una historia grandiosa, ¿cierto? Está dramatizada en el cine, otras veces en el teatro, etcétera, etcétera, por lo cual es bastante conocida, pero aún a pesar de eso, nosotros podemos sacar grande riqueza de esta palabra. Yo a esta predicación le puse un título: El gigante llamado miedo. Así le puse como título, porque realmente este filisteo, este paladín, que paladín significa un hombre de palacio, este hombre gigante, ¿cierto?, con su fuerza y su destreza seguramente sobre
palacio de los filisteos, era un paladín. Y este hombre salió en medio del campamento de los filisteos para vociferar en contra de los escuadrones de Israel. Y la verdad que atemorizó sin lugar a dudas al pueblo. Pero yo quiero darle un énfasis o buscar de otra manera por qué realmente los israelitas tuvieron miedo. Alguien dirá, pero si era un hombre gigante, más de 3 metros, es algo evidente que todos se turben ante un hombre de tal magnitud. Pero sabe que el pueblo se turbó por otra razón, aún más profunda. Porque este gigante, ¿sabe lo que hizo? Pactó con el pueblo de Israel, poniéndole una responsabilidad a un solo hombre. A uno solo le dejó el peso de que si ese hombre perdía, todo el pueblo de Israel sería esclavo. Por eso que estos se turbaron. Si ellos eran soldados, el pueblo de Israel, los soldados estaban dispuestos a ir a la guerra, estaban dispuestos a morir. Pero ¿qué los dejó quietos? El peso de esa responsabilidad. Y muchas veces así es el miedo. Así también se agiganta delante de nosotros para dejarnos un peso y una responsabilidad que nos turban y que también nos dejan ahí, sin lugar a duda, medio detenidos, sin fe o sin esperanza. ¿Alguna vez a usted le ha vociferado un viento contrario diciéndole, ¿qué harás tú si te enfermas? ¿Qué pasaría contigo si quedas solo? ¿Qué pasa si quedas sin trabajo? ¿Se da cuenta cómo estos vientos contrarios nos dejan a nosotros una responsabilidad, una carga para turbarnos? ¿Usted sabe lo que es la turbación? La turbación es un hombre, una mujer, un hombre turbado que no sabe por dónde es el camino. Eso hace el miedo. Siempre el miedo trata de achicar a nuestro Dios. Y eso es lo que hacía. Por eso que Israel, el pueblo de Israel, solamente salió de allí David, no tomando esta responsabilidad que le dejó el filisteo, el gigante, sino que David dejó todo el peso, toda la carga que este gigante le dejó a él. David se la traspasó a Dios. Por eso que David en un momento le dice, tú vienes a mí ¿con qué? Con espada, con jabalina, vienes a mí con lanza, mas yo vengo a ti ¿con qué cosa? David no dijo yo vengo con una puntería o vengo con 5 piedras. No, ¿qué dijo David? Yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, al Dios de los escuadrones de Israel, la cual tú has provocado. Se da cuenta que David no tomó esa carga y no se la dejó para sí mismo, sino que se la traspasa a Dios. Por eso que en el versículo 45 él dice, de Jehová es la batalla. Por eso que al hombre muchas veces le cuesta descansar cuando estos gigantes se presentan en la vida de nosotros. ¿Por qué? Porque queremos hacer las cosas a nuestra manera. Descansamos realmente en nuestras capacidades y no en las capacidades de Dios. Porque a veces queremos las cosas que tenemos ahí dentro de un perímetro tranquilo, y si las cosas se nos salen de estos perímetros, inmediatamente nos asustamos. Por eso que cuando viene la cesantía a veces no sabemos qué hacer. Cuando viene la enfermedad no sabemos qué hacer. Cuando quedamos solos no sabemos qué hacer. ¿Por qué? Porque tratamos de buscar la manera de nosotros solventar nuestros problemas. Pero David dice, de Jehová, del Señor, en la batalla. Ya les podrá decir, pero usted, hermano Luciano, usted ni siquiera sabe lo que yo estoy pasando. Usted ni siquiera se imagina y es posible, porque yo no voy a tener quizás los mismos problemas que usted tenga, pero aún así, una cosa sí estoy convencido, de que ese problema que usted tenga, Jesucristo es más grande que ese problema. Es mucho más grande. Por eso que hoy día nuestra sociedad, amados hermanos, lo que más vocifera es justamente el miedo. En todos estos años lo que más ha reinado allá afuera es el miedo. El miedo que a veces es infundado. Quizás alguien se beneficia con el miedo que tiene la sociedad. Miedo pandémico, estallidos sociales,
la zona extremo sur, ¿cierto? Aquí en Cañete hacia el sur, ¿cierto? La cesantía, el IPC, la economía. Sí, ahora en el norte, todo un tema, ¿cierto? Que incluso hasta la iglesia está media ahí, turbada, a veces se turba, a veces se pone un poquito nerviosa. Porque el miedo lo que trata de hacer, amados hermanos, es achicar a nuestro Dios. Y nosotros no podemos hacer aquello, amados hermanos. Si hay algo lo que el diablo se alimenta hoy en día, es justamente del miedo. Por algo Dios 365 veces nos dice en la Biblia, no tengan miedo. Sea lo que acontezca, iglesia, no tengan miedo. Porque nosotros, nuestras vidas están para glorificar a Dios, para engrandecerlo. Pero si nosotros nos domina el miedo y caminamos turbados, caminamos de esa manera, no engrandecemos a nuestro Dios. Es más, engrandecemos las obras de las tinieblas, que es peor todavía. Por eso que tanta gente hoy en día, estos conceptos como la ansiedad, conceptos como el estrés, cosas como las depresiones, ¿cierto? Que la ansiedad tiene que ver con el temor hacia el futuro. El estrés tiene que ver con lo turbado o el miedo del tiempo presente. Y las depresiones tienen que ver con las cosas que nos marcó en nuestro pasado. ¿Sí? Y que como fantasmas de tiempo en tiempo nos vociferan para no volver a vivir lo mismo que hemos vivido anteriormente. ¿Usted cree que los hombres de Dios no pasaron estos grandes temores? La palabra dice que Jeremías maldijo su día en el que él nació, cuando estuvo allí en la cisterna. O como Job, que también maldice su día, ¿por qué nací? Dice él. Él dice, sea maldito el día en que se dijo, varón fue concebido, maldito ese día, sea negro, sea oscuro y caliginoso, y que el sol no brille en ese día en que yo nací. Mire cómo se mimetiza lo oscuro, las tinieblas, las penumbras de la vida en el alma de un hombre. ¿Usted ha visto a alguien depresivo alguna vez? Que cierra las cortinas, le gusta siempre estar en la oscuridad. ¿Por qué? Porque se mimetiza con las tinieblas. Por eso que nosotros, el Señor nos dice que de cierta manera seamos valientes en este Evangelio, amados hermanos, de que cualquier cosa que pueda acontecer a nosotros como iglesia, hermanos, el maligno se vino, pero tremendo en contra de la iglesia, amados hermanos. Estamos a puerta, hermanos, de una persecución en la iglesia chilena. Y nosotros parece que no lo vemos. Hermano, la iglesia ya está siendo perseguida. Y cada uno de nosotros también seremos perseguidos por proclamar al nombre que nos ha hecho tanto bien, por aquel nombre en el cual hemos sido rescatados, ese nombre que hemos sido redimidos. ¿Cómo nosotros vamos a callar a este Dios que llenó, cierto, de dulzura nuestra vida, que nos ha hecho sonreír, que cambió y transformó toda nuestra vida, amados? Pero el miedo, amados hermanos, quiere que no testifiquemos de esta verdad. Hay un hombre llamado Sigmund Freud, no sé si usted ha escuchado de él, llamado el padre del psicoanálisis. Yo no le tengo fe a lo que él dice, quiero decirlo de inmediato. No le tengo fe a las interpretaciones que él tiene respecto al psicoanálisis del ser humano, pero él dejó un antecedente. ¿Cuál es ese antecedente? Que todos los hombres que él de cierta manera entrevistó o estudió, siempre dijo que habían 3 miedos fundamentales en la sociedad de este hombre, o del hombre de aquel tiempo. Y esos 3 miedos eran el miedo a la oscuridad, el otro miedo era el miedo a la muerte, y el otro tercer miedo era el miedo a lo desconocido. Esos son los 3 grandes miedos que tiene el hombre. Y yo meditaba acerca de lo que este hombre decía, y es justamente lo que le pasó a Adán en el principio. Cuando Adán pecó, cuando desobedece a la palabra del Señor, inmediatamente la palabra dice que la voz de Dios lo buscó ahí en el huerto. Alguien puede decir, si somos nosotros que buscamos la palabra, no se equivoque, la palabra nos busca a nosotros. Es la palabra la que se busca la forma y la manera de llegar a nuestros corazones.
Es ella que como un río desde la montaña se abre paso. ¿Ante qué? Ante piedras, matorrales, barro, etc. Así son los ríos, así también es la palabra. Se abre paso entre nuestras dudas. Se abre paso ante nuestras carnalidades. Se quiere abrir paso ante nuestros pecados. Pero aún así la palabra nos busca. Como en el principio Dios buscó a Adán allí en el huerto. Y la palabra sigue buscando al hombre por más perdido y alejado que éste se encuentre. La palabra lo busca. Salmo 19 dice, la voz de Dios salió por toda la tierra y hasta el fin del mundo salieron sus palabras. Es la palabra que busca al hombre perdido. Es la palabra que busca al hombre desnudo como lo buscó en un principio a Adán. Pregunta, ¿por qué Adán entonces tuvo miedo? Si esa voz era una voz amiga, era la voz de su creador, pero a causa del pecado, amados hermanos, este hombre se turbó. Este hombre dice la palabra en el libro de Génesis que le tuvo miedo a la voz de Dios. ¿Por qué? A causa del pecado. Porque su alma cayó, su mente cayó en un lugar oscuro. Nunca había acontecido esa alma, esa mente que era esclarecida por Dios. A causa del pecado ahora cayó en una penumbra terrible. El alma de Adán cayó en una oscuridad, amado, terrible. Se escondió de la voz de Dios porque en ese día Adán muere espiritualmente, esperando que venga la muerte física. Ahí también está el miedo a la muerte. Y también el miedo a lo desconocido. Porque esa voz que era una voz conocida, una voz amiga, ahora pasó a causa del pecado a ser una voz enemiga. Adán ahora le tiene miedo, es una voz desconocida. Ahí están los tres miedos. El miedo a la muerte, el miedo a lo desconocido y el miedo a la oscuridad. Por eso que cuando sus discípulos están allí en la cuarta vigilia de la noche, la más oscura de las vigilias, la cuarta, estaban ahí sus discípulos en una barca y dice que ahí las grandes olas empezaron a golpear esa pequeña barca. ¿Cómo se sintió usted como golpeó el viento en su casa? ¿Alguien se habrá atemorizado? Sin duda, porque el viento golpeó de una manera que no era normal. Era vientos tormentosos, huracanados, que golpeaban y embestían en nuestro hogar. Imagínense estos discípulos en una pequeña barca, en la vigilia más oscura de la noche. Ahí está el miedo a la muerte. Tremendas olas. Ahí estaba presente nuevamente el miedo a la muerte, el miedo a la oscuridad. Y también aparece Cristo caminando ahí por sobre las aguas. Un fantasma, exclamaron estos discípulos. Un fantasma, ¿ven? Ahí está el miedo a lo desconocido. Se hizo presente nuevamente en esa barca, en estos discípulos que estaban atemorizados. Pero ahí aparece el Dios de los cielos, el Dios todopoderoso, el Dios manifestado en carne, caminando sobre esas aguas, y le dijo: tened ánimo, tengan ánimo, no temáis, yo soy. Como Dios a cada uno de nosotros, en nuestras tribulaciones, en nuestros miedos, Jesucristo nos dice: oye, ten ánimo. No tienes que esperar que termine la tormenta o termine el proceso, sino en el mismo proceso Dios te dice: hijo, hija mía, ten ánimo. Yo estoy presente, yo soy el que está aquí, yo soy el que tiene el poder y la autoridad para callar cualquier ventisca, cualquier viento. Tengan ánimo, yo soy. Por eso, amado hermano, amada hermana, si tú estás enferma, puede ser el gigante que te grita: ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a morir? ¿Te van a dejar solo? ¿Cómo vas a pagar ese tratamiento? Te puede gritar ese gigante, pero tengan ánimo, yo soy, te dice el Señor. Hay alguien que esté cesante, que no tenga trabajo, que se busca la manera de proveer a su casa. Tengan ánimo, le dice Dios al cesante, al que no tiene de proveer su casa. Ten ánimo, yo soy, yo estoy contigo. Hay alguien que se siente solo, tengan ánimo, yo soy. Aquí estoy yo contigo. Hay alguien que ha sido traicionado y que tiene dolores o raíces de amargura en su corazón. No teman, tengan ánimo, yo soy. Y a pesar
que el viento nos vocifere o los gigantes nos vociferen, porque este gigante que se enfrentaba a David tenía ¿qué cosa? Tenía armadura, tenía casco, tenía jabalina, tenía lanza. David no tenía nada, amados hermanos, lo único que tenía era fe. Por eso que la escritura, Juan dice que lo único que puede vencer al mundo es nuestra fe. Este mundo gigantano que muchas veces nos vocifera, nos grita y nos grita fuerte, amados hermanos. Pero lo único que puede callar a este mundo que nos grita es nuestra fe. David era el más pequeño de sus hermanos. ¿No es así la fe? La semilla más pequeña de todas. Pero cuando fructifica, esta germina en la más grande de todas. David representa esa fe. ¿Dónde está nuestra fe en los momentos de adversidades? Permitámosle a Dios que desarrollar nuestra fe, esa que ha depositado en nuestros corazones por medio de su palabra. Él lo ha prometido, lo decimos, estaré con vosotros. Él nos dijo, hermano, la garantía que Él nos da, estaré con vosotros. ¿Hasta qué punto? 2 años, hasta el 2027, 2030. No, Dios dijo, estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Mire la garantía que Dios nos deja. Un hombre te puede dar una garantía, pero la garantía del hombre no es para siempre. Un hombre le puede decir un novio a su novia, te amaré para siempre, y después pasan los años y no es así. ¿Cuántos hermanos se han dicho el uno a otro, quiero caminar contigo hasta el final, y después cualquier suceso se ven de lejos, se miran de lejos? Porque la palabra del hombre no es garantía, amados hermanos. ¿Cuántos hijos le han dicho a sus padres, estaré contigo? Cuando seas viejita le dicen, yo te voy a cuidar, madre mía. Y después pasa el tiempo y no hay garantía esa palabra. Pero si Jesucristo nos dijo que estaría con nosotros, ¿qué cree que va a pasar, hermano? ¿Es garantía? Claro que es garantía. Él dijo que estaría con nosotros hasta el fin de este mundo. Porque de Él es la batalla, hermano. Problema que tenga, de Él es la batalla. Él está con nosotros como ¿qué? Como poderoso gigante. No es un gigante, simplemente es poderoso gigante. Y ese es el que camina contigo y camina conmigo. El poderoso gigante. El libertador de Sión. El que guarda a Israel. Amados hermanos, ese es el que está con nosotros. ¿Se acuerda del criado de Eliseo cuando estaba allí sitiado en el monte? ¿Se acuerda de esa historia? Pobre siervo de Eliseo, exclamó. Cuando ve el ejército contrario, que estaban rodeados, estaban sitiados, exclama ese siervo, ¡ay de nosotros! No había ninguna esperanza, mamá. No había manera. Por más que ese siervo buscase el escape, no podía, estaban rodeados, estaban sitiados. Pero la confianza del profeta. Y le pide a Dios por medio de la fe que le abra la vista a ese siervo. Y por medio de la fe ese siervo pudo ver que detrás de él había jinetes a caballo rodeados en fuego. Y ahí vocifera este profeta y le dice, más son los que están con nosotros. Bien, imagínense esa garantía, hermano. Más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Por eso qué precioso es ver por medio de la fe. Como bien dice nuestro pastor, ¿cómo se fortalece nuestra fe? ¿Por qué es la fe? Por el oír. ¿Y qué cosa oír? ¿Qué cosa? La palabra de nuestro Dios. Y Dios hoy día sin duda quiere fortalecer nuestra fe. Porque el miedo, amados hermanos, por más que sea gigante delante de nosotros, no puede hacernos nada, porque Jesucristo, amados hermanos, tomó esos miedos del hombre. El miedo a la muerte, el miedo a la oscuridad y el miedo a lo desconocido. Jesucristo en la cumbre del Calvario tomó esos miedos que al hombre lo atemorizaban. Sí, por eso que está ahí en la hora novena a las 3 de la tarde, dice la palabra que en la cumbre del Calvario el cielo se oscurece. Ahí está la oscuridad que atormentaba al hombre. Y también está allí cuando él dice,
Elí, Elí, lama sabactani, ¿por qué me has desamparado? Al igual que Adán, esa voz que era amiga, la voz de su padre, pasó a ser una voz desconocida. A causa del pecado, el padre no pudo ver al hijo. Ahí está lo desconocido. Porque nosotros teníamos que haber sido desconocidos de Dios a causa de nuestras transgresiones, a causa de nuestras maldades. Dios no podía habernos visto a nosotros, pero como Cristo cargó nuestros pecados, ahí está el Padre, no pudo ver al Hijo a causa de nuestros pecados. Esa voz pasó a ser una voz desconocida. Elí, Elí, lama sabactani, ¿por qué, Padre mío, me has desamparado? Y el miedo a la muerte, amados hermanos, porque Cristo en ese día, cara a cara, se enfrentó a la muerte. Ahí estaba la vida. Cristo dijo: yo soy la resurrección y la vida. Ahí estaba la vida, cara a cara con la muerte. Y Jesucristo tomó esos miedos, amados hermanos, para que tú y yo no tengamos más miedo de estas cosas que nos atormentan. Porque Cristo tomó estas cosas y las clavó allí en la cumbre del Calvario para sacar una sonrisa en tu vida, para sacar una alabanza en tu vida, para que tú camines tranquilo, confiado, como porque el justo camina confiado como un león. Así debiésemos caminar nosotros. Y aunque usted me diga: pero hermano Luciano, estoy enferma, Cristo es más grande que esa enfermedad. Jesucristo es más grande que cualquier prueba que el hombre pueda tener en la vida. Jesucristo es mucho más grande, hermano. Porque Cristo venció. Cristo lo hizo por nosotros. Cristo nos amó, amado, y te ama. Y aunque el mundo vocifere fuerte, la palabra nos grita aún más fuerte: estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, mira el extremo que se va Dios. No temeré mal alguno. ¿Por qué causa? Porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosante. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Es palabra de Dios, amados hermanos. Al extremo que se va Dios, aunque andemos en valle de sombra, de oscuridad, de penumbra o de muerte, la garantía: porque tú, Dios mío, estarás conmigo. ¿Cuántos lo creen, amados hermanos? ¿Cuántos han sentido al Señor en los tiempos de prueba, de adversidades? ¿Cuántos han tenido una alabanza en estos problemas, en estos miedos que a veces nos vociferan tan fuerte? Por eso que yo quería pedirle un favor al coro. Si pudiéramos nuevamente entonar esa alabanza: que el Señor es mi luz, en esta tarde oscura, en nuestro templo. Pero aún así la palabra alumbra, amados hermanos, como antorcha